minutos de las 10 de la mañana, Emilio Martínez Garbino, ex intendente de la ciudad, con nosotros. Emilio, gracias por venir. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. No, el gusto es nuestro. Estábamos hablando un poco después, fuera de aire, de tu vida hoy. Decís caminás bastante por una cuestión de salud y de cuidarte, pero recorres bastante la ciudad a pie. Sí, me gusta, a mí me encanta caminar. Ujú. Por supuesto, no lo hago sin ningún recorrido, salgo a caminar, voy por estas calles, es una caminata muy especial la Sí. que hago, ¿no? El otro día estuvo Francisco Álvarez y le preguntaba si el que fue precandidato a intendente, digamos, y que tuvo la voluntad y las ganas, la vocación de ser intendente, le decía, ¿seguís mirando la ciudad con los ojos? ¿Viste? Me imagino que el que quiere ser intendente empieza a mirar cosas, mira la ciudad con otra óptica. ¿A vos te pasa, digamos, que cuando caminas la ciudad, no la ves como un ciudadano común? Sí, es natural que sea así. Es natural porque uno, al pasar por determinado lugar, se acuerda de cosas, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Y vos vas pensando qué se hizo o no se hizo, ¿no? O qué se debería hacer. Ujú. ¿Y cómo Pero la es ves? natural. Te sigue pasando. ¿Y cómo la ves a la ciudad ahora? Yo creo que Gualeguaychú ha tenido un crecimiento un poco desordenado en los últimos años, que no ha respondido a una visión estratégica, Ujú. este, No eligió cómo crecer. porque no sé hoy. En aquel entonces, cuando uno iba a algunas capacitaciones o concluía algunas charlas, te decían que las ciudades con más de 100.000 habitantes comienzan a complicarse en varios aspectos, ¿no? Ujú. Gualeguaychú llegó un momento que fue una ciudad que, que pasaba de lo común. Entonces era observada para bien o para mal, ¿no? Como una ciudad potente que crecía, y eso es un atractivo para que venga gente que no tiene trabajo, para que venga gente con intenciones non santa, que venga gente a hacer inversiones. Me lo decía Hernán Viri, el juez federal, a eso. Dice, bueno, el crecimiento trae las cosas buenas y también trae las oportunidades para las cosas malas. A veces es como una cosa va de la mano de la otra. Por supuesto, sí, sí. Por eso hay que prevenir. Ujú. Y la mejor manera de prevenir es pensar la ciudad y saber hacia dónde la quiere llevar. Fíjate que esta es una ciudad que tiene todos los aspectos importantes de una vida económica, de una estructura económica. Tiene vida industrial, vida agropecuaria, comercial, turística. Sí. Ahora, durante la gestión Piaggio, la oposición, o a ciertos sectores de la oposición, para ser más justos, describían una ciudad, yo lo decía en la radio, digo, uno no se tiene que relajar con las cuestiones de seguridad, pero se hacía una descripción de Gualeguaychú que prácticamente era como Medellín. Digo, era una ciudad tomada por la droga, por la inseguridad. ¿Vos qué ves de eso? Digo, ¿a dónde está la verdad de la cosa? No es fácil hacer un juicio categórico. Eh, por lo que uno observa, escucha, ¿no? O por algunos casos que a uno le toca conocer en forma directa, la droga está, Ujú. no se puede negar. ¿Cuál es la proyección, la dimensión que ha alcanzado? Eso lo desconozco. No te digo que sea una ciudad plenamente segura, pero no es hoy una ciudad insegura. Hoy no hay hechos rimbombantes, ¿no? Siempre se acusó, me acuerdo, cosas que a veces se dicen y quedan porque nadie las desmiente, porque a veces es muy fácil hablar sin argumentos, sin información, sin conocimiento y tirar cosas. Cuando pasaba algo malo, decían, es culpa del carnaval. El carnaval trajo este público, te estoy hablando muchos años atrás. Uh-huh. Cuando la gente que venía a carnaval tendía la ropa pegada, prendiendo la piola a las pérgolas en la costanera porque no tenía dónde alojarse, venían con heladeritos, se bajaban del auto, comían. Yo no sé si la viviste esta ciudad. Se vio algo de eso el fin de semana, los primeros fines de semana largo de carnaval, ¿no? Sí, nada, pero no a la dimensión de aquel entonces, Sí. ¿no?
a mí me tocó ser secretario de Turismo de la ciudad en el año 87, 88, 89, que es donde hace un bisagra el carnaval. ¿Por qué digo bisagra? Porque en aquel entonces había una complementación muy fuerte entre la Comisión de Carnaval y municipio, y quisimos darle un cambio rotundo al público que venía a carnaval. Entonces buscamos en Buenos Aires una agencia de publicidad. Yo a través de un amigo en común lo constató Alberto Albistur, que después fue el secretario de medios de Kirchner, que tenía los equipos medios de difusión, que era el encargado en aquel entonces tenía mucha vía pública, ¿o no? de la campaña de Carlos Menem. Bueno, ahí él vino acá y durante 2 años se encargó de hacer toda la propaganda. Me acuerdo que hacíamos reuniones en el comedor que había en el hoy Colegio Médico. Y nos decía que había que hacer un cambio, un giro de 180 grados, llevar la publicidad a la zona norte de Buenos Aires para cambiar el público. En aquel entonces, me acuerdo que la Comisión de Carnaval, yo trabajé muchos años en la Comisión de Carnaval, 2 a 2,5 yo que el club era el valor que se fijaba siempre para la entrada. Y nos dijo, bueno, con una entrada barata, el público que uno quiere traer no va a venir nunca. Dice, hay un público que mira qué se le ofrece, pero el nivel de entrada le significa algo. Y bueno, cambiamos el valor de la entrada, la quintuplicamos, no sé qué hicimos en aquel entonces. Hicimos, me acuerdo, una gran campaña de afiches, lo que es hoy la Panamericana, los accesos a la Panamericana, San Isidro, Bécar, Vicente. ¿Todo eso naturalmente 10 años antes del Corsódromo? Eso sí, por supuesto, el Corsódromo es del 97. Sí. Y bueno, esos 2 años cambió mucho la imagen del carnaval, trajo otro público. Y ahí cambió un poco, y ahí la gastronomía y la hotelería de Gualeguaychú comenzaron a reconvertirse. Porque en aquel entonces lo que más teníamos eran los alojamientos en casa. ¿Encontrás, así como vos decís, bueno, eso fue un punto de quiebre, el carnaval como motor turístico de la ciudad, ¿encontrás hoy puntos de quiebre? Digo, la ciudad, vos decías recién, bueno, creció en este último tiempo desordenado. Digo, eso que vos planteás recién como un ejemplo puntual con una cosa, es decir, nosotros nos juntamos, vimos en el carnaval, decidimos apuntar a determinado lugar, subimos el costo de la entrada. ¿Sentís que hoy pasa en la ciudad eso? Que se está mirando a, no sé, qué queremos de el turismo, qué queremos de la industria, qué queremos de... El problema es que la única manera de saberlo, eso es con una visión de conjunto. O sea, cuando se dice la ciudad no se planifica, sí se planifica, siempre se planifica. O lo planifica el privado a su real saber o entender, y cada uno por la suya, o lo planifica el Estado, el gobierno, que de alguna manera tampoco tiene que ser el que monopolice esa visión. Tiene que compartirla con todas las fuerzas de la ciudad, no solamente económica, sociales, política. Tenés que poner a todo el mundo. Todo el mundo tiene que comprometerse con una visión de ciudad, porque eso te permite después tomar algunas decisiones muy fuertes. Este gobierno habló de que... hay un detalle fundamental en la ciudad, del día a día, que solamente con un consenso comunitario, dos elementos, si vos decís, uno es el tránsito. Para poder reconvertir, no digo que es caótico, pero Gualeguaychú tiene más de 40.000 vehículos registrados. Imposible esta ciudad con las calles angostas, cortas, con el abuso que hay de la línea amarilla, poder lograr una circulación más fluida, más segura. ¿Y a dónde tenés que ir ahí? Y bueno, eso es buscar un consenso. Tenés que buscar un consenso, de tomar algunas medidas, y por supuesto esto vos tenés que traer y consultar con los que saben de esto. Sí. Uno no entiende. Pero ahí yo te diría, bueno, mejorando el transporte público. El otro tema, que también tenés que hacerlo, dice, el que viene de afuera, una de las cosas que más me resalta, dice, che, ¿cómo camina la gente en la calle en Gualeguaychú? Y claro, veredas angostas, distintos niveles, mal construida, o sea, el poder de policía del municipio no se hace sentir en las veredas, que es propiedad pública, es dominio público. El propietario de la vereda no es el frentista,
no tiene título sobre la vereda. Vos tenés, la municipalidad te da los niveles, lo que tenés que hacer, pero después no se controla, si eso se hace, cualquiera pone cualquier piso, y si no tomas el trabajo de caminar, vas a ver la cantidad de niveles en una sola cuadra. Te invito a que camines, te voy a dar una cuadra, la de Luis de Palma, ¿no? Entre lo que viene a ser San Luis y Chaftel. Camínala. Andá y caminala. Es un muestrario de los distintos niveles. Y eso es iniciativa del frentista y la omisión o la pasividad del gobierno municipal. Pero esto no es de ahora. Esto es de antaño en Gualeguaychú, este problema. Ahora, ¿cómo lo resolvés? De un día para el otro no podés. Entonces tenés que planificar con el vecino. Decir, bueno, señores, en 10 años tenemos que nivelar la ciudad en las veredas. Que pueda hacer caminada a las veredas de Gualeguaychú. Bueno, son pequeñas cosas que uno las observa, que por supuesto salen fuera de los grandes objetivos estratégicos o políticos de una gestión. Sí. Son cuestiones del día a día. Pero el abuso de la línea amarilla, acá todo el mundo pinta amarillo. Eso que hace más lento el tránsito. La descarga, porque yo veo que, por ejemplo, el control de la carga y descarga de camiones, hay que hacerlo en un determinado horario en los comercios. Bueno, son cosas que no son fáciles para una gestión. Ahora, porque chocás con intereses muy específicos, muy particulares. Entonces vos tenés que buscar un respaldo, un consenso, y decir, señores, vamos a planificar, vamos a ir por zona, vamos a ir por ciudad. Yo te conté la gestión nuestra, que fue imposible avanzar, había una situación económica muy difícil, pero hicimos todo el estudio en la ciudad. En su momento fuimos a hablar con gente de Techín, que nos hizo el contacto fue Gustavo Gallino, que es un alto directivo de Techín, hoy vicepresidente de IPF, sí. Y somos muy amigos, y me conectó con técnicos, ingenieros de Techín, que han trabajado mucho en todo el mundo en cuestiones urbanas. Y bueno, trajimos el proyecto del Poliducto y lo trajimos en función de escala, de años, de etapa, hacerlo de a poco. Cuestión de sacar todo el cablerío de la ciudad, hacer un solo ducto, por supuesto, de subterráneo. ¿Y qué pasó? Imposible, fue imposible avanzar por los costos en aquel entonces. Se necesitaba fundamentalmente que en aquel entonces la cooperativa accediera a que el cablerío eléctrico fuera subterráneo, tiene un costo tremendo, no estaba en condiciones, no era una cuestión que lo iba a hacer solamente ellos, lo íbamos a hacer entre todos. Bueno, son cuestiones que tarde o temprano la ciudad se la va a tener que plantear. Mirá el cielo desde la puerta de tu casa. Pero además en cuanto a la seguridad, se generan cortes de luz. Vos en las veredas, es mucho las mejor calles, cruzan pero es carísimo. Ya lo tenemos tan incorporado, tan naturalizado eso, que no nos damos cuenta, pero el cablerío que tenemos nosotros encima de nuestras cabezas en la ciudad es tremendo. Vos la última vez que estuviste acá me dijiste, si uno se pone a hilar fino en una gestión siempre encontrás cuestiones de, digamos, no de corrupción, pero si querés de cosas que están mal. Me ponías de ejemplo cuando te llegan fondos para una cosa y mientras los usás para otra, y me decía eso puede ser malversación de fondos. ¿Seguís de cerca toda la tensión que hay entre esta gestión y la anterior y en la cuestión judicial? No la sigo de cerca, pero tampoco soy indiferente. Yo creo que eso no sirve, porque vos tenés que ir con cosas. O sea, como decía Borges, cuando sacás el cuchillo para matar, no para amagar. Y si tenés cosas que hacer y se presentan, tenés la obligación de hacer la denuncia. Pero no tienen que ser meros anuncios. Pero vos que decís que es un gobierno que ha sacado el cuchillo, digamos, siguiendo tu ejemplo. Sí, me parece ejemplo. Que es muy yo escuché el reportaje de Francisco, me pareció bueno, prudente, cuando dijo, el hecho de que yo no soy oposición, pero no dejo de ser crítico. Me parece bueno, porque uno tiene que tener esa actitud. Porque esa actitud de no hacer la crítica es hija directa del principio aquel
no hay que sacar los pies del plato, no hay que hacerle el juego Sí. al otro. Sí, sí, sí. Y entonces Ser nunca funcional, nunca sí. se discute, nunca se dicen las cosas que deben decirse, por temor a quedar mal, ser inoportuno. Y eso a la larga o a la corta la pagás mal, la pagás a esa factura. Ahora, O en el sea, gobierno te dicen, hay bueno, que observar las hubo cosas y una decir, cuestión mediática muy fuerte, sobre todo en el comienzo de la gestión, y me parece que ahora otra vez, pero el gobierno te dice, bueno, pero también llevamos a la justicia, digamos, no quedó solo en lo mediático, porque fuimos y bueno, presentamos lo del Parque no, Industrial Seco. bueno, el primer caso, que capaz hay otros Sí. que yo conozco, bueno, será la justicia, punto. No busquemos la justicia para judicializar la política, como está mal meter la política en la justicia. Sí. Ahora, si ya se dio intervención en la justicia, dejemos Ahora, que investigue, cuando punto. vos Y para mí conocés, se me tiene que sí, acabar el tema. sí, El que tiene que hablar ahora es es el la juez, justicia. es la Ahora, punto. vos conocés cómo funciona el Estado, fuiste intendente Y fui funcionario y judicial. fuiste funcionario Judicial en Buenos Aires, Ajá. muchos años. Bueno, ¿qué te pasa Y en vos lo penal, justamente. cuando ves el cruce de WhatsApp de Carlos García con Domingo Carraza? No lo seguí, nada, así. Mira, si yo te mostrara el teléfono Sí. y los WhatsApp que uno está, imposible leer. Y por ahí agarro algo que ya comenzó hace rato y ya no entendés cómo viene la mano. ¿No ya, escuchaste los audios de Carraza? No. Bueno, te lo Los cuento comentarios sí, los que comentarios un esa cosa que mía. alguien que va a ser funcionario o que tal vez sea funcionario, porque el gobierno te dice que el flaco no tenía ningún cargo, le diga, che, capaz que mejor que no lo suba. ¿Eso no es común dentro de la política o es algo raro? Nah, si hay confianza y vínculo, vos sé, ¿viste? Estás próximo a asumir, vos vas pidiéndole. Si hay una Buena transición onda, sí. ordenada, Sí. hay diálogo, ¿verdad? Y ya decirme, hay cosas. Yo no viví esa experiencia de un cambio así tan drástico como se ha planteado, ¿viste? Porque cuando yo subí como intendente era Daniel Irigoyen. Sí. Calculá que Sí, era lo mismo. yo lo que hice fue, se levantó del asiento Daniel y me senté yo. Sí. Prácticamente con la misma estructura municipal, prácticamente los mismos secretarios. ¿Esta es la transición más caótica o más Sí, violenta? yo veo muy conflictiva y creo que Gualeguaychú no está acostumbrado a eso. Ujú. Y a nadie le gusta esto. Eso es cierto, porque lo que escuché que la gente no le gusta esto. No le ¿A gusta quién le esto. conviene? No sé a quién le conviene. No sé, yo ya no estoy en condiciones de valorarla y decir a quién o no. Ese costo-beneficio, no. No, además, no Pero estoy viste que en estas a cosas es altura de como mi vida. cuando la grieta, Emilio, que vos decís, bueno, ¿y dónde empezó? ¿Y qué sé yo dónde empezó? Uno Pero- puede encontrar responsabilidad Sí, en la- el kirchnerismo, puede encontrar Puedo hablar responsabilidad con en más medios concentrados de énfasis. comunicación. Mira, la verdad que no tengo ánimo para detenerme a hacer estos análisis de cuestiones menudas, cotidianas, que para mí son buenas. Si vos me hablas así que es la grieta, ya es una cuestión más filosófica Sí. o de mayor proyección, ahí sí hablo. ¿Entendés? ¿Y qué es para vos? Yo creo que el concepto de la grieta ha gobernado la Argentina en los últimos 25 años. Sea de un lado como de otro. Lo que nos ha gobernado, lo que nos han fijado las reglas es una grieta entre un sector o una forma de pensar o de ver las cosas y otro sector diametralmente distinto. Como que ahí se agota toda la realidad. Ujú. Y yo creo que el fracaso más rotundo que tenemos es justamente esta polarización. Y hacernos creer, porque hasta el periodismo, muchos periodistas cayeron a la última instancia, cuando vienen los procesos electorales, se ve esto. No, la posibilidad de que aparezca una tercera fuerza son mínimas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Y pero es que yo creo que Y digamos, no es así. sería saludable, pero lamentablemente... Pero lamentablemente porque no hacemos nada, porque salir de la grieta, ¿no? Y generar algo distinto, porque creo que hay gente que piensa distinto, gente que está dispuesta a hacer cosas distintas, Sí. no de lo que se conoció o de lo que se conoce. Pero ¿qué pasa? Hay que salir de la zona de confort para esto. No se hace desde una mesa de café. O sea, sí. Sí, pero vos fíjate que la grieta No hay- de kirchnerismo o de peronismo y macrismo se sale más al extremo. No se Y- salió por el medio, pero- se salió más por afuera No, todavía. no, se extremó la grieta. No es que hubo una tercera fuerza acá. Acá se extremó la grieta. Es decir, seguimos dentro de la polarización.
que en algún momento la balanza se incline más para un lado que del otro, son cuestiones circunstanciales nada más, pero vivimos dentro de la polarización y el fracaso es rotundo. ¿Quién me puede decir que esto no ha llevado a buen puerto? ¿Quién me dice que esto ha sido bueno para la Argentina? Nadie. ¿Quién justifica esto? ¿Los que están interesados de un grupo o de otro? Sí. Es el apoderamiento que hago yo desde mi posicionamiento. Y pasan muchas cosas. Bajándolo al plano local. Hoy hace un ratito decíamos, bueno, ¿a quién le sirve? Y no es lógico que la clase política local diga, bueno, si esto es lo que impera en el país, digo, si a este modelo de grieta la sociedad le escapa por un extremo todavía más fuerte, ¿no es lógico que la política local vea eso y replique y diga, bueno, listo, vamos a diferenciarnos? Pero esto se replica. El nivel de confrontación, de resentimiento es muy grande, muy grande. Y el resentimiento, que siempre se lo ha utilizado como el gran motor de los cambios, es una mentira, porque el resentimiento es la negación más absoluta de la responsabilidad. Yo estoy resentido y la causa de todos mis males, de todos los tropiezos, lo tiene el otro. Entonces, rápidamente me exculpo, rápidamente me saco la responsabilidad encima y se la tiro al otro. Lo mal que yo la paso es por culpa del otro. Uh-huh. Y con esa forma de actuar y de pensar no llegamos a ningún lado. O sea, hay que asumir las responsabilidades acá. O sea, si este gobierno que hoy hay, el otro está en una grieta, hoy le tira piedra o lo trata de desestabilizar, lo primero que tendría que haber hecho es preguntarse por qué llegó esto. Porque esto no nace como un hongo o cayó del cielo, es producto de una frustración de la sociedad, es producto de una desconfianza, porque todo esto es muy débil, han pasado apenas pocos meses. Estás hablando del plano nacional. Sí, pero en general se transmite todo. Sí. La gente votó por desconfianza, o sea, por miedo. Unos votaron a favor de uno por desconfianza y miedo al otro. Por eso la gente vota en contra. No, y votó por miedo. Sí. Votó por miedo. Ahora, pero es muy frágil eso. No hay una adhesión ferviente. Después vos, con la acción de gobierno, tenés que lograr la fidelidad de ese voto, ¿no? Que seguramente este gobierno nacional ha logrado consolidar ese voto a favor. Le está dando lentamente una fidelidad. Yo no comparto la filosofía de este gobierno ni los métodos, pero es lo que la sociedad argentina eligió no hace así 10 años, hace apenas unos meses. Entonces tenemos que ser respetuosos de eso que siempre nos llenamos la boca de la voluntad popular de la soberanía. Eso que plantean de si el gobierno termina, si... Bueno, yo no estoy... Por supuesto, yo no comparto una cantidad de cosas, pero acá hay que saber si yo pertenezco a un sector, a un partido, a un gobierno o al Estado argentino. Por eso a veces veo políticos que aún no compartiendo estas visiones, dicen hay que darle a este gobierno las herramientas que dicen que son las necesarias para llevar adelante su programa. Me parece que eso es cuestión de Estado. Eso no es cuestión de un gobierno en particular. Sí, hay una línea muy delgada, Emilio, que es darle herramientas al gobierno, habilitarle la privatización de aerolíneas. ¿Qué es darle herramientas? Políticas, pero hay dos, tres. Bueno, tenés que plantearte si esto es un cambio de gobierno duro o esto es un cambio de época. Sí. En la Argentina no hemos acostumbrado a apoderarnos de conceptos, de ideas, y como que eso pertenece a determinado sector. Y eso nos ha hecho un daño tremendo. Hoy la Argentina tiene muy pocas causas nacionales. ¿A qué llamo causa nacional? Aquella que convoca transversalmente a toda la sociedad. Sí. ¿Cuáles son? Son dos. Malvinas y la selección nacional. Sí. Lo único que moviliza a la población por encima de las banderillas, de las pertenencias sociales. ¿Qué pasó en Argentina? Tuvimos los derechos humanos, que era un tema que pertenece a toda la sociedad en forma transversal, pero se la puede ir a un sector, ¿no? Entonces, el que hablaba de derechos humanos, acá en Argentina lo tildaban de zurdo, pero en forma despectiva, en forma peyorativa. Y hay conceptos como que pide seguridad de derecha. Orden, disciplina, eso parece que es patrimonio de la derecha. Entonces, el que planteaba esas cosas es un facho. Es un disparate todo eso. Los derechos humanos pertenecen a la sociedad argentina y fue un logro que hoy, si hubiese mantenido eso, porque la gente ignora que la consagración
de Argentina como país defensor de los derechos humanos se logra con las decisiones que tomó Raúl Alfonsín cuando enjuició a las juntas militares y a los responsables de los grupos guerrilleros. Los decretos 157, 158 y 187. Y Alfonsín, con todas esas decisiones de conformar la CONADEP, dijo, no quiero políticos. Los políticos todos me van a condicionar. Y no se equivocó. El peronismo en ese momento no acompañó esas decisiones. Y el radicalismo tampoco lo acompañó fervientemente. Porque la mayoría de los dirigentes radicales, ¿qué le decían a Alfonsín cuando toma esa medida? Que las anuncia, fíjate vos, antes de asumir. En el acto de Ferro de septiembre del 83, ya Alfonsín anuncia lo que va a hacer. Le dicen, pones en riesgo la gobernabilidad. Y la reacción de la sociedad argentina no fue de acompañamiento. La mayoría de la gente de la sociedad argentina quería hacer una vuelta de página. Y Alfonsín hizo un famoso discurso donde dijo, no se puede generar la república en base a la impunidad. A partir de ahí, lentamente fue convirtiendo los derechos humanos en una bandera. Tan así que la reacción de los medios, los grandes medios nacionales, fue ya cuando prácticamente estaban funcionando la juicio en el Superior Tribunal de la Fuerza Armada, que después, por desidia, pasa a la Cámara, por la presencia masiva que hubo de medios de todo el mundo, porque era inédito lo que iba a ocurrir. No había antecedentes sobre lo que iba a hacer la Argentina. Y después, con el correr del tiempo, se convirtió en una bandera de toda la sociedad. Pero después, políticamente, se la empezó a utilizar mal. Y se la sectorizó. Hoy los derechos humanos es un tema que nos tiene que hablar de cuál es la calidad de una sociedad. No de un partido político, de un personaje, sino de la sociedad. Bueno, yo creo que nosotros hemos tergiversado muchísimas cosas de estas. O sea, yo creo, cuando hablo de un cambio de época, yo creo que muchas de las cosas que hace Milei, más allá que uno lo critique, uno no esté de acuerdo, están para no, y no hay marcha atrás. La necesidad del déficit cero, la necesidad de la disciplina y orden en las cuentas públicas, es fundamental para cualquier gobernante, de izquierda, de derecha, de centro. Pase lo que pase con la suerte del gobierno, hay mojones que vos... Y no se van a volver atrás. Sí. Pero, porque él está haciendo, de alguna manera... O sea, el tamaño del Estado, que ahí por veo ejemplo, la hipocresía de la sociedad, sí, de la sociedad política, porque saben que está haciendo lo que la política nunca se animó a hacer. Porque esto se podría haber hecho en el 2003, cuando los vientos de cola eran distintos, eran más favorables, había un consenso de la sociedad muy grande, y se podrían haber hecho eso con el menor costo social posible. Es imposible hacer las reformas que este gobierno pretende sin tener recursos. Imposible. Bueno, podés desarticular una cantidad de cosas, dejar gente en la calle sin contemplar cómo lo vas a reabsorber en el mercado laboral. Tenés que plantearlo a eso. Bueno, hoy no estás en condiciones. Entonces, esto es muy salvaje, esto va... Yo creo que hay una insensibilidad del gobierno frente a esto, porque fíjate que le saca la media sanción por el tema del cambio de la fórmula jubilatoria ahora, sí, ¿no? Y eso significa creo que es el 0,5% del Producto Bruto, si se aplicara esa fórmula, esa media sanción. Pero le perdonó a las tabacaleras los impuestos internos, que significa el 0,4%. Sí, vos decís, ahí hay una compensación. Y hay el discurso de que eso le ponen en zozobra a su plan económico, a mí no me entra. Te traigo acá, a la ciudad como Guadavico, ¿cómo lo ves en estos meses? Yo comparto lo que dice Francisco. Yo creo que más allá de las intenciones y de los buenos deseos, vos tenés que concretarlo en acciones concretas que te digan, bueno, queremos la ciudad y que vaya a determinado lugar. Por ahí está, Francisco habla, no que no arrancó, sino como que todavía no termina de despegar. Quizás esa es la sensación que uno ausculta en mucha gente, incluso gente que votó esta gestión. O sea, no es caprichosa esa apreciación. Pero uno tiene que ser muy respetuoso en esto, ¿no? Hay que ser muy respetuoso. Yo no haría anuncios si no tengo la posibilidad de concretarlos. ¿Y sentís que el gobierno los hizo?
Y yo creo que fue un error hace poco haber anunciado que la general de inversiones, que se va a generar una cantidad de puestos de trabajo, y paralelo acá la noticia que llegaban de Gualeguaychú, que Futura se despedía personal, que Gonela se iba. Bueno, pero fue el mismo gobierno el que salió. De Domingo Carranza el otro día acá. Sí. Estela lo anunció acá el martes y el miércoles Domingo vino y dijo, sí, bueno, hay que ser más cauto. Ahí sí, me parece que Oscar fue muy prudente en eso, comparto lo que él dice. ¿Y después qué ves? Vos decís, ¿qué es que no termine de despegar un gobierno? Digo, el presidente habló hace algunos días de hitos de gobierno. ¿Qué es que un gobierno despegue? Cuando ustedes dicen, bueno, es un gobierno que no despega, ¿qué es que no despegue? Y fijar algunos objetivos. Hay grandes éxitos de gestión que te marcan a vos que, decir, esto está en marcha, esto está todo vapor. Sí, yo no digo que sea una exculpación, pero un atenuante, ¿verdad? Hoy, para un gobernador, para un intendente es muy difícil gobernar porque no sabe qué es lo que va a tener en sus manos para poder direccionar determinados planes, obras, etcétera. Esto es objetivo, es cierto, no se puede discutir. Pero, bueno, Gualeguaychú es una ciudad medianamente ordenada, es previsible en su presupuesto municipal, y bueno, hay a veces medidas de muy bajo costo y de alto impacto que se pueden llevar adelante. Pues tenés que marcar 20, 30 medidas de esas, tenerlas en mente y bajárselas a tu funcionario y que se hagan. Pues te digo, el control de tránsito, como digo, línea amarilla, mejoramiento de vereda, son de muy bajo costo y de alto impacto. Y por supuesto, son muchas de ellas de mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo llevarlas adelante. Y por ahí trascienden tu gestión. Pero vos tenés que estar pensando no solamente en qué es lo que vas a hacer y terminar en 4 años, sino hay cosas que... Vos tenés atenuante para... Yo perdí un plan de obra pública, eso es difícil con una gestión nacional como esta. Vos lo que decís es, hay cosas de muy bajos recursos que el gobierno puede encarar como para mostrarse activo. Sí, o mostrarse que vos le ponés... Yo creo que tenés que disciplinar la ciudad. Disciplinar en el buen sentido de la palabra, ¿viste? En los horarios, como digo, volvemos al comienzo, de carga de camiones, tránsito, una cantidad de cosas porque te convertís involuntariamente en infractor. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, he estacionado mal en una línea amarilla? Porque está ya tenuemente pintada, porque no te das cuenta, pero caminar las calles de Gualeguaychú, hay cuadras casi enteras con líneas amarillas. El gobierno habló mucho del orden y de emprolijar el Estado. Que llegó y se encontró con un Estado muy desprolijo y desordenado. ¿Eso lo ves como un punto importante? No puedo darte un juicio de eso porque desconozco cuál fue el desorden y cuál es el orden ahí, porque no tengo la información para decirte. Sí que por ahí el municipio ya venía superpoblado. Era la crítica que uno recepcionaba de que había... Este es un municipio, para que tengan una idea, cuando uno dejó de ser intendente la dejamos con 825 empleados y con casi 90.000 habitantes. Si hoy tenés 110, 120 no podés tener el doble. Puede funcionar con menos. No creció el doble, es cuestión de sentido común nada más. Lo que pasa es que también el municipio, como la trinchera más próxima del Estado... Bueno, en el piallismo te decía, tenemos más gente porque tenemos mucho más espacio público, porque se necesita más gente por todo lo que hicimos. Sí, pues es probable, pero no creo que tantísima. Acuérdate que después venían las cooperativas, que es otro tema, con un financiamiento a veces para hacer cosas... Creo que todo eso desvirtúa, digamos, poder tener una información más clara, pero no quiero entrar en eso porque no lo conozco. Emilio, en las últimas horas se conoció la caída del PBI, el 5,1% en el primer trimestre, creció el desempleo, se cerraron 300.000 cuentas sueldos en los primeros 3 meses del año. Bueno, hay un escándalo con el tema de los alimentos en el gobierno nacional. Digo, hay muchos condimentos... Por ahora, ojalá, insisto, que sean parte de algo mejor que el gobierno dice va a venir, pero hay muchos condimentos similares a los de la época que te tocó gobernar a vos. ¿Qué puede hacer el municipio por el hambre? Por el hambre de la gente de su pueblo, de su localidad. ¿Qué puede hacer el intendente? ¿Qué puede hacer el municipio para
en momentos como estos en los que mucha gente no come, pueda comer. ¿Tiene la posibilidad al alcance de la mano o es algo que te excede como intendente? Voy a tocar algo, dijiste, bueno, la caída del PBI, la caída del empleo formal en 300.000 puestos. Bueno, eso es lo que yo te decía. Vos sabés que muchas de tus medidas de ajuste o duras van a producir seguramente ese efecto. Vos tenés que prever cómo vas a solucionar. No podés decir echar a la gente. Entonces tenés que preverlo el tema. Cómo hacer un proceso de transición, cómo hacer adaptabilidad. Más que con todo lo que se viene, porque si vos me dijeras, bueno, esto va a ser transitorio porque va a haber inversiones, va a haber empleo. Los empleos que vienen ya son de otras características. Las inversiones que vienen, vienen con otras características, ¿no? Yo estoy leyendo bastante el tema cómo va a repercutir la inteligencia artificial en el nivel de empleo, y hay que prepararse para eso, porque cambia todo acá. O sea, avanzamos en inversiones, avanzamos en una cantidad de cosas, pero vamos dejando al costado del camino una cantidad de seres humanos. Y eso me parece que ahí está donde tenemos que abocarnos con creatividad, con compromiso. Porque vos ves que el tema del hambre en la Argentina se toma últimamente como un tema estadístico. En la época ya de kirchnerismo, uno venía notando cuando decían, bueno, subió, bajó el nivel de pobreza. Había un sector que festejaba si los niveles de pobreza aumentaban, porque era como demostrativo de un fracaso, de un gobierno que decía que estaba atento y que estaba presente en todo. Cuando bajaba ese gobierno decía, estamos por el buen camino. Ni valía aquella crítica, ni valía esto, entender que ibas por el buen camino. Sí. La pobreza tenemos que abordarla, pero seriamente, que no la vas a resolver de un día para el otro. Y acá tiene que estar comprometida toda la sociedad. No alcanza con un gobierno. Ahora, si vos, acá entra una cantidad de elementos, entra desde la generación de riqueza, de empleo y generación de puestos de trabajo. O sea, cuando se está debatiendo todo este tema de la ley base, los cambios de figurita que supuestamente han hecho las provincias para aportar sus votos, pero lo que más moviliza, estoy seguro, a ese gobernador o a ese intendente es que ve la desocupación. Entonces, en lugares de mano de obra bastante intensa, ven una salida. Me lo imagino así, a la minería, al petróleo, etcétera, 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 ¿verdad? En otros lugares ya la cosa es diametralmente distinta, ¿no? Los trabajos que puede generar a partir de algunas cosas son mínimos. Entonces, el Estado tiene que decir cómo yo canalizo esa desocupación en forma de transición hacia lo que viene, ¿no? Que es la capacitación permanente, etcétera. Ahí tiene que estar el Estado. Si no entra el Estado en esa, ¿quién va a entrar? Ahora, eso es el Estado. Y ahí veo una contradicción entre este gobierno, sí. Porque este es un gobierno más bien dogmático, ideológico, no es programático. O sea, es como que tiene una visión del mundo, igual yo te podría decir que con la ley base sobre el final también aplicó el pragmatismo, ¿no? Digamos, eso, lo dejó de lado. Pero es un gobierno ideológico. O sea, es como latinoamericanizar a la Argentina en lo que hace a la sociedad. Argentina tenía una clase media muy importante, que era un fuerte motor, que tenía encendido la movilidad social, y eso a una familia decía, bueno, yo me sacrifico y trabajo porque sé que le voy a dar a mis hijos un futuro mejor, ellos van a poder llegar a otro nivel, y entonces era como un motor. Esto como que a este gobierno eso no le interesa. Es decir, si vos naciste, como que te está diciendo, si vos naciste pobre, vas a seguir siendo pobre. Para salir de esa pobreza, todo tu esfuerzo corre por todo depende de vos. Entonces es como que deja a un costado la educación, que es el gran elemento, la gran herramienta para la movilidad social. Ahora, eso yo no lo veo eso, y eso para mí es muy preocupante. Muy preocupante. ¿Un intendente en un momento como este solucionar esos conflictos? ¿Puede acompañar a esa gente que por ahí no tiene para comer? Mirá, transitoriamente puede ayudar, puede dar paliativos. Nosotros nos tocó eso. En un momento no digo que sea totalmente distinto o más grave, nada. Fue un momento que, por ejemplo, la información no la tenías.
En la época nuestra no había la información que vos tenés sobre ayudas sociales, nombre y apellido, dónde vive una persona, qué asistencia está recibiendo, etcétera. Hoy la tenés esa información. O sea, hoy puede ser mucho más firme en la ayuda, en el paliativo, sino también ser más positivo en eso. Antes era al barrer. Sí. Vos por ahí puede ser más fino. Antes asistía a una familia bien y tenía una familia al lado que no asistía a nadie. Hoy tenés los elementos, la herramienta para saber qué necesita realmente. Exactamente. Sí. Entonces te permite manejarte de otra manera. Es muy importante la información. Ahora, que vos la tenés. Es cuestión de que busques todos los datos del ANSES, del PAMI, para saber cuántos jubilados hay en la ciudad de Gualeguaychú, para saber cuántos, el ANSES te da los datos de cuántos son las ayudas sociales que hay, a dónde llegan, a qué zona, a qué barrio, y tenés el registro civil que te da dónde están los nacimientos, porque ese es un dato fundamental de una proyección estratégica de la ciudad. Si los nacimientos en un 70 o 60% siguen ocurriendo en el hospital, eso te está desnudando hacia el futuro, falta de obra social, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Si nace en un sanatorio ya es distinto. Y vos sabés que hay, que son las oficinas enroladoras, hay 4 o 5, eso no es un dato que está desparramado, lo concentrás si querés, lo tenés día a día. Bueno, vos tenés que manejar todos esos datos para saber qué política vas a hacer, en qué barrio vas a asistir más, a qué barrio no, a qué familia sí, a qué familia menos. Pero tiene que estar presente el Estado. Ahí sí tiene que estar presente. No puede ser para un gobernante, sea quien sea, la pobreza algo indiferente. Que una persona no tenga que comer hoy tiene que conmoverme. Si no me conmueve, no soy un buen funcionario. Emilio, gracias por venir. No, gracias a vos. Emilio Martínez Garbino, ex intendente de la ciudad, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. Casi las 11 de la mañana en todo el país, hasta el mediodía hacemos el programa. Ahora Cero. Ahora Cero. Periodismo por periodistas.